municipal de Luz y Fuerza efectivamente tenga otro objeto distinto al que se había concebido, y lo que habría que señalar es de que es evidente de que es contrario al propio decreto que se está emitiendo, porque establece de manera clara de que hasta que se dé un proceso de liquidación del mismo se podrán estar disponiendo de bienes. Ahora, aquí habrá que señalar, y aquí hay un contrasentido que se puede establecer: ¿quiénes son los titulares, quiénes son los propietarios de estos bienes? Obviamente es la propia Luz y Fuerza del centro la que como tal dispondría de los recursos, o bien, de acuerdo al decreto, el servicio de administración y enajenación de bienes, el cual se estaría convirtiendo precisamente en el responsable del manejo administrativo y de lo que resultara de esos bienes. Habrá que decir dos consideraciones. Yo me preguntaría, ¿los trabajadores como tal tienen la posibilidad de poder reclamar de que no se enajenen, no se les dé un uso distinto, dado que los trabajadores no son propietarios de los bienes inmuebles, sino solamente han sido trabajadores de este bien inmueble? Yo quisiera señalar de que, por un lado, los trabajadores sí tienen la posibilidad de poder estar planteando una denuncia formal en la Procuraduría General de la República, en la propia Cámara de Diputados, dar a conocer este escenario en la Procuraduría Mayor de Hacienda, para que este mismo poder pueda tener conocimiento de que estos funcionarios públicos están desvirtuando bienes como estos en perjuicio de los intereses del servicio público de energía eléctrica del cual estaba concebido. Yo quiero señalar de que desde mi punto de vista está entrando en la configuración de un delito este tipo de servidores públicos, porque sin tener el sustento correspondiente están disponiendo de este tipo de recursos cuando lo hagan a través de concesiones o convenios que se puedan dar entre ellos. Yo lo que recomendaría oficialmente que se pudiera llevar a cabo sería que se pudiera estar presentando una denuncia de la PGR. Sabemos muy bien que la ahora procuradora es empleada de Felipe Calderón, pero es importante de que se tenga constancia por parte de los trabajadores de la desviación de recursos públicos para un fin distinto al que estaban enfocados los bienes para llevarlos a cabo para el servicio público. Por otro lado, es notable de que la propia Cámara de Diputados tiene facultades a través de la Procuraduría Mayor de Hacienda de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar estos actos que se están llevando a cabo. Y yo lo que les estoy comentando es de que a partir del día 10 de junio estamos entrando a otro terreno en el ámbito constitucional de nuestro país que antes no lo teníamos. El artículo 1 de la Constitución establece que le da el mismo rango a los tratados internacionales y a la propia Constitución. ¿Y esto tendrá como consecuencia? Que podemos estar usando referencias para estoy haciendo señalamiento. Estaba yo comentando con el gobierno Martínez Paz de que el día de mañana estará anunciando en el Club de Periodistas a las 10 de la mañana la presentación de una denuncia penal en la Corte Penal Internacional en contra de Felipe Calderón por una serie de actos de perjuicio a la población, y en donde debemos de incluir precisamente estas acciones. Ahora, nadie creemos en la Corte, nadie creemos en los colegiados, ni las juntas de conciliación y arbitraje, y ya este gobierno ha recibido 5 sentencias en donde le ha obligado incluso reformar la Constitución y llevar a cabo acciones en este sentido. Entonces, es importante que quede la constancia de lo que se esté presentando. En su caso, estas acciones, para que no digan que no pasó, no existieron, para que finalmente se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Esa sería mi sugerencia. Si en esta redacción de la denuncia penal se requieren apoyos, cuentan con nuestro apoyo para la elaboración de la denuncia. La segunda pregunta, si hay una fecha para que el segundo tribunal colegiado pueda ayudar al respecto, cuando se ha señalado de que no hay una fecha todavía. El
colegiado al recibir el asunto como tal. Les quiero decir en experiencia propia que algunos asuntos pueden llegar a tomar de 2 meses hasta 6 meses en el propio Tribunal Colegiado de Circuito y no habría una fecha determinada. Generalmente cada semana llega el Tribunal Colegiado y conocido un dictaminador, y cuando está listo el proyecto entonces ya se puede señalar fecha para la discusión ante los magistrados de ese segundo tribunal. Hay una tercera pregunta que se me hace en relación al tema tan importante de la libertad sindical. Si esto que está sucediendo como tal no trae como consecuencia una afectación del convenio 87 de la OIT. Ya antes de esta reforma constitucional había sido admitido por la Corte de que el convenio 87 tenía un valor abajo de la Constitución y arriba de la letra del trabajo. Ahora, con la reforma constitucional, el convenio 87 tiene el mismo rango que la propia Constitución. La Suprema Corte de Justicia ha señalado de que son 187 tratados internacionales los que adquieren el rango de la Constitución. Yo quiero señalar de que esta relación que ha establecido la Corte, está equivocada, porque le faltan 30 decretos más, 30 tratados más de la OIT, y estaremos hablando de cerca de 210 tratados internacionales, los cuales ahora ya son obligatorios. Ahora, el tema es no tanto que tengan el mismo rango que la Constitución, eso es importante. Lo básico, me parece a mí, es efectivamente defender en todos los escenarios el tema del patrón sustituto. Hubo campañas muy importantes en los primeros meses sobre el tema del patrón sustituto, y me parece que habrá que señalar que en el tema de la sustitución patronal no solamente es una cuestión que tenga que ver con derechos individuales, sino que esto también incluye derechos colectivos. El propio artículo 41 de la Ley del Trabajo establece, quisiera dar lectura al mismo por su importancia, que no se afectarán los derechos de los trabajadores aquí el artículo 41 de la Ley del Trabajo establece de una manera clara de que los derechos se conservarán, los derechos individuales de los trabajadores cuando haya una sustitución patronal, pero también los derechos colectivos de los trabajadores, como lo es el contrato colectivo de trabajo que deberá subsistir. Cabe señalar de que aún de acuerdo a la reforma que estamos haciendo referencia, antes del 10 de junio podremos presentar amparos cuando hubiera violaciones a la Constitución. Ahora, a partir del 10 de junio podemos presentar amparos contra violaciones a los tratados internacionales. Es decir, si hay una violación a un tratado internacional, podemos ampararnos contra estas acciones sin que sea una necesaria violación a la ley del trabajo. Esto me parece muy importante porque desde el punto de vista jurídico tenemos que llevar a cabo una defensa de estos elementos en todos los escenarios. Yo sí creo de que este golpe que han estado llevando a cabo en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas tiene repercusiones generales para todos los trabajadores, y tenemos que hacer un llamado a las organizaciones de trabajadores, de derechos humanos, sociales y demás, para estar considerando de que no es posible que se pueda estar admitiendo una violación del convenio 87. El convenio 87 no solamente es la libertad de formar sindicatos, sino el ejercicio de los derechos como es el de la contratación colectiva y el de la huelga, y tenemos que estar demandando de que este convenio 87 se haga efectivo en todos los ámbitos, no solamente en tribunales, sino efectivamente en los sindicatos y demás. Entonces estamos en una oportunidad de no permitir que este tipo de acciones se puedan llevar a cabo. Es decir, viene el golpe, pero muchos no se han dado cuenta, hay una preocupación importante en los sectores financieros y en la clase política de que estas reformas constitucionales puedan estar significando un tema importante de la población, de que ahora estemos defendiendo el tema de los derechos humanos como un aspecto fundamental, y lo tenemos que hacer en
adelante para la subsistencia de las organizaciones.